Lo primero que supo Tomás fue que la cerradura de casa había cambiado. Él llegó un miércoles por la tarde, arrastrando su maleta desde Atocha, después de un viaje de trabajo en Valencia. Llevaba 2 días fuera. Subió las escaleras como siempre, con su paso tranquilo, marcando con el pie el ritmo de la maleta. Pulsó el portero, nadie respondió. Normal, pensó, yo estaría trabajando. Sacó su llave, la metió en la cerradura, y no giró. Probó otra vez. Forzó un poco. Nada. Yo lo estaba esperando, sentada en el descansillo, con una caja de cartón a mi lado. No dije nada al principio. Solo lo miré. Él me miró como si hubiera abierto la puerta equivocada, como si fuera un desconocido. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando la cerradura. ¿Has cambiado la cerradura? Sí. Y ahí empezó todo. Con esa palabra. Seca. Directa. Fría como una bofetada con hielo. Tomás soltó la maleta y me miró sin entender nada. Esa cara, la tengo grabada. Mezcla de susto, rabia y algo peor, decepción. Porque él sabía, en el fondo, que esto no era un error. ¿Qué coño está pasando, Laura? Saqué un sobre del bolsillo. Se lo tendí. Lo cogió con la misma delicadeza con la que uno recoge una multa del parabrisas. Dentro, no había una carta. Solo una hoja impresa con una reserva de hotel. Una habitación doble, en Bilbao, para 2 personas. Con mi nombre. No me jodas, murmuró. Yo no dije nada. No pedí perdón. No lloré. No me justifiqué. Ya no tenía sentido. Verás, no fue por amor. Ni por sexo. Ni siquiera por odio. Fue por pura necesidad de dejar de sentirme invisible. Y eso, aunque suene estúpido, fue lo que me llevó hasta Íñigo. Lo conocí en una cafetería cerca del instituto, un jueves tonto de esos en que salí a tomar el aire en el recreo porque los niños me estaban quemando la cabeza. Íñigo era el camarero nuevo. Llevaba la camisa medio abierta, barba de 3 días, y una sonrisa como si no le importara nada en el mundo. No me lanzó un piropo. No me regaló un café. Solo me miró. Me miró de verdad. Como si no estuviera viendo a una mujer de casi 40 años con ojeras y ropa de trabajo. Como si me viera entera. Esa noche soñé con él. No fue un sueño sucio ni romántico. Solo soñé que hablábamos. Y al día siguiente, fui a por otro café. Y otro. Y otro. Hasta que un día, sin pensar, le dije: ¿te apetece venirte conmigo a Bilbao? Lo dije como quien lanza una piedra al agua y espera a ver si salpica. Íñigo se rió. ¿Cuándo? Este sábado. Vale. Así de simple. No hubo estrategias. No hubo plan. Solo un fin de semana lejos, en otra ciudad, en otra cama. Nada de empezamos algo. Nada de promesas. Solo escapar. Respirar algo que no fuera la rutina con Tomás, el sofá, las cenas silenciosas y las series por compromiso. No pensé que Tomás fuera a volver justo ese miércoles. No pensé que lo descubriría tan pronto. Pero tampoco me importó. Porque, en realidad, yo ya me había ido mucho antes de meterme en esa habitación de hotel. Ese día cambió todo. Él lo entendió. Yo no se lo negué. Y lo peor, o lo mejor, es que no me sentí culpable. Lo que pasó después fue todavía peor. No gritó. Eso fue lo primero que me descolocó. Tomás no levantó la voz ni una sola vez. Solo se quedó de pie frente a mí, con el sobre en la mano, como si estuviera intentando leer algo más allá del papel.
A lo mejor pensaba que era una broma, una de mal gusto, o que yo había perdido la cabeza y se trataba de algún tipo de prueba, pero no era así y creo que lo supo en cuanto me miró a los ojos. Después de unos segundos largos como el silencio que siguió, empujó la maleta hacia la pared con el pie y se sentó en el escalón, a mi lado. No me miró. No preguntó quién era. No me insultó. Solo se pasó la mano por la cara y respiró como si tuviera que convencerse a sí mismo de no hacer nada que pudiera lamentar. Estuvimos así unos minutos. Yo no tenía ninguna necesidad de justificarme, no en ese momento. Ya no estaba tratando de salvar nada, no esperaba redención. Todo lo que quería era terminar con esa doble vida de una vez por todas, porque mentir todos los días me estaba enfermando. Lo que no esperaba era que su reacción fuera tan contenida, tan serena que dolía. ¿Te acostaste con él? No fue una pregunta morbosa, ni siquiera parecía tener el deseo de saber los detalles. Fue más bien una comprobación, como cuando uno revisa si dejó encendida la vitro antes de salir de casa. Sí. ¿Cuántas veces? 3. ¿Lo vas a volver a ver? No lo sé. Lo dijo casi en voz baja, como para sí mismo, y ahí entendí que no se trataba del sexo. Ni siquiera de la traición. Era algo peor. Era la certeza de que ya no me pertenecía, de que el espacio que él creía suyo ya no lo era. No se levantó, no lanzó el sobre, no rompió nada. Solo volvió a preguntar. ¿Por qué ahora? Y no supe qué decir. Porque en realidad no fue ahora. Fue una acumulación lenta, silenciosa, que empezó hace años. No fue una discusión concreta ni un día especial. Fue la suma de días iguales, de no tocarnos, de hablarnos sin escucharnos, de convivir como dos personas que solo comparten gastos. Le dije eso. Tal cual. Que no había un solo motivo, que no fue premeditado, que no lo hice para vengarme de nada ni para buscar una emoción barata. Que simplemente pasó porque me sentí viva, porque no me sentía así desde hacía demasiado, porque me había olvidado de cómo era ser vista como algo más que una compañera de piso. ¿Te enamoraste de él? No. No sé ni su segundo apellido. ¿Y de mí? Ahí tardé más en contestar. Porque mentirle en eso hubiera sido más cruel que todo lo demás. Creo que no. Él asintió despacio, como si lo estuviera procesando a cuentagotas, como si cada frase necesitara atravesar una barrera mental antes de convertirse en verdad. Se levantó sin decir más y bajó las escaleras. No sé si fue a casa de algún amigo, al trabajo o simplemente a caminar. Yo me quedé sentada en el escalón con la caja a mi lado, la misma caja con la que pensaba irme al día siguiente. Todo había ocurrido con demasiada rapidez, al mismo tiempo, con la lentitud desesperante de las cosas que uno sabe que van a estallar, pero no quiere ver. A la mañana siguiente volvió. Entró con una copia de la llave. No pregunté cómo la había conseguido. Traía una bolsa de desayuno del bar de la esquina, como si quisiera actuar como si nada. La dejó en la mesa, se sirvió un café y se sentó frente a mí en silencio. No había odio en su cara, solo una especie de decepción resignada que me parecía aún más dura de soportar. Comió una tostada, se limpió la boca con la servilleta y dijo: He pedido el día en el trabajo. Voy a recoger algunas cosas y me iré a casa de mi hermana unos días. Quiero pensar. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Y luego qué? No lo sé. Pero esto ya no es un matrimonio. Y no sé si quiero intentar arreglarlo. No dije nada. Lo entendía. No me sorprendía. Lo raro habría sido que, después de todo, quisiera volver a dormir en la misma cama conmigo. Durante esos días, nos cruzábamos poco. Nos turnábamos en casa como si fuéramos dos inquilinos educados. Él se levantaba temprano y se iba.
Yo daba clase, comía en el instituto y volvía tarde. En esos pocos momentos en que coincidíamos, el ambiente era espeso pero no violento. Lo que más me desconcertaba era su calma. Su forma de hablarme sin rencor. Hasta que un sábado por la mañana, lo vi sacar la caja. La mía. La que yo no había tocado desde el día que lo esperé en el descansillo. Y la colocó junto a la puerta. Te toca irte a ti. ¿Tú lo has decidido? Sí. ¿Así de fácil? Esto no es fácil, Laura. Pero tú empezaste algo, yo lo estoy terminando. Llévate lo que sea tuyo. Si necesitas ayuda, no me llames. No discutí. No le rogué. No hice escenitas. Sabía que no había margen para eso. Me limité a meter lo básico, ropa, mi portátil, mis cosas del trabajo. Dormí esa noche en el sofá, él en la habitación. Al día siguiente, cerré la puerta por fuera. No me despidió. No lo miré. Lo que pasó después no fue un descanso. Fue un agujero. Uno silencioso, largo, incómodo. Y aún faltaba lo peor. El primer domingo después de que me fui de casa, Tomás me escribió. Fue un mensaje simple, directo, sin emoticonos ni adjetivos innecesarios. Me preguntaba si podía pasar por la tarde a hablar. No puso necesito, ni urgente, ni importante. Solo hablar. Le respondí que sí, que a las 6, en el piso que había alquilado en Lavapiés, un bajo de 40 metros cuadrados que olía a humedad y recién pintado. Me pasé toda la mañana pensando en qué iba a decir, aunque sabía que no podía prepararme para algo así. Esta vez no iba a ser como en el descansillo, ni como en los silencios educados de los días que siguieron. Esta vez tocaba hablar con todo. Con los dientes, con los reproches, con los restos de dignidad que quedaban en el suelo. A las 6 en punto, tocó el timbre. Le abrí. Venía con una mochila pequeña al hombro, como si no pensara quedarse mucho tiempo. Se quitó la chaqueta y la colgó en una silla. Se sentó sin pedirme permiso, como si aún le perteneciera el espacio. Durante unos segundos no habló. Me miró. Me observó de arriba abajo como si estuviera buscando algo, o asegurándose de que lo que veía era real. Cuando habló, su voz estaba limpia, sin rastro de temblor. ¿Por qué no te fuiste del todo? No entendí la pregunta al principio, así que le pedí que repitiera. Si te querías ir, te habrías ido antes. Habrías terminado conmigo sin necesidad de acostarte con otro. Podías haberlo hecho bien, sin esta basura en el medio. Pero no. Lo hiciste así. Entonces quiero saber por qué. ¿Querías que yo lo descubriera? ¿Querías que te echara? ¿Querías castigarme? Negué con la cabeza, pero él no dejó que hablara. Levantó la mano como diciendo que todavía no era mi turno. Porque esto no fue solo un error. Lo pensaste. Lo planeaste. Lo hiciste 3 veces. En 3 lugares distintos. Una de esas veces fue un fin de semana fuera. ¿Me vas a decir que no sabías lo que estabas haciendo? No me trates como si fuera estúpido. Solo quiero saber si alguna parte de ti pensó en mí en todo ese proceso. Sí, pensé en ti. ¿Antes o después de follártelo? La forma en que lo dijo no fue vulgar, fue quirúrgica. Ni una gota de rabia. Solo la intención de que doliera. Yo bajé la mirada. Él se apoyó en la mesa, se frotó las sienes y suspiró largo. He repasado los últimos 2 años una y otra vez. No he encontrado ningún punto exacto donde esto se rompiera. Ninguna pelea clave, ningún momento que me hiciera pensar que tú estabas lejos. Y eso es lo que más me jode, ¿sabes? Que me di cuenta tarde.
que estabas ahí, al lado, y no supe verlo. Tú también estabas lejos, Tomás. No me toques las narices ahora con que estabas atento a todo. Porque no lo estabas. Llegabas cansado, comías rápido, veías una serie y te dormías en el sofá. No me mirabas como antes, no preguntabas nada. No me preguntabas si estaba bien, si necesitaba algo, si quería follar, si me sentía sola. Nada. Solo funcionabas. Como un reloj. Muy eficiente. Muy correcto. Pero sin estar. No eres inocente. Solo fuiste ciego. Yo creía que estábamos bien. Y yo creía que me alcanzaba. Pero no me alcanzaba. No me bastaba. Entonces lo resolviste follando con otro. Sí. Eso lo hizo levantarse de golpe. Se apartó, caminó hasta la ventana, se quedó de espaldas unos segundos. Yo lo miraba, esperando que rompiera algo, que gritara, que al fin se descontrolara. Pero cuando se giró, estaba más tranquilo aún. ¿Tú sabes lo difícil que es para mí no odiarte? Puedes odiarme, Tomás. Lo entendería. No quiero. Porque si te odio, me convierto en otra cosa. Y yo no quiero perder también eso. Ya perdí la confianza, la pareja, la casa. No quiero perder también lo poco que me queda de respeto por lo que tuvimos. ¿Y qué quieres ahora? No lo sé. Vine pensando que quería entenderte, pero me voy sabiendo que no hay nada que entender. Ya lo has dicho todo. No hay misterio. No es complicado. Es simple y jodido. Me engañaste porque querías sentir algo que conmigo ya no sentías. Sí. Se puso la chaqueta sin mirar atrás. Pero antes de abrir la puerta, dijo. Me acosté con alguien. El silencio me aplastó. Lo miré sin poder moverme. Sentí cómo se me helaba la espalda. ¿Qué? Después de que me fui. Hace 2 noches. No fue planeado. No fue venganza. Fue una conversación, 2 copas, una cama. Me dio igual su nombre. Fue un asco. Lo hice para ver si me sentía como tú. Si entendía tu lado. No lo conseguí. Me sentí sucio. Peor que traicionado. No supe qué responder. No sabía si tenía derecho a ofenderme, a juzgarlo, a decirle nada. Yo había abierto la puerta. Él solo había entrado. ¿Lo vas a volver a ver? No. ¿Te hizo sentir mejor? No. Pero me hizo entender que esto ya no se puede arreglar. Cerró la puerta despacio. Sin portazos. Sin frases para rematar. Solo se fue. Y yo me quedé ahí, sabiendo que, aunque lo mereciera, lo que acababa de pasar me había roto igual. Me lo había dicho sin odio, sin escándalo. Me había hecho tragar mi propia medicina. Y no tenía a quién culpar. El lunes siguiente me llamaron del instituto para decirme que no hacía falta que me presentara esa semana. La directora fue educada pero clara, habían recibido una solicitud formal de revisión de mi contrato y mientras se evaluaba, mi presencia en el centro quedaba suspendida. No hizo falta que dijera quién había movido los hilos. Tomás tenía un primo que trabajaba en la Junta de Educación de Madrid, y si alguien sabía cómo hacer que el escándalo se manejara con discreción pero con consecuencias reales, era él. Me quedé unos segundos mirando el móvil después de colgar, con esa mezcla entre sorpresa y aceptación que se tiene cuando te das cuenta de que el otro ya no está jugando limpio. No le llamé. No le escribí. Él no me debía ninguna explicación. Yo había abierto la puerta a esto, ahora él decidía cuánto quería que me doliera. Al día siguiente me llegó un burofax. Era una notificación legal, no un simple documento.
Lo abrí en la cocina, mientras esperaba que se calentara el café en la vitro. Dentro había una solicitud formal de disolución de la sociedad patrimonial que compartíamos desde hacía 8 años, cuando compramos el piso juntos. La separación no era solo emocional. Era económica, bancaria, notarial. Y él lo estaba dejando todo perfectamente organizado para dejarme fuera de cualquier vínculo que no estuviera por obligación legal. En el mismo paquete venía una notificación de que la cuenta común había sido congelada hasta nuevo aviso. Yo tenía acceso parcial al dinero que estaba en ella, pero el grueso quedaba bloqueado. Tomás no estaba actuando con rabia, estaba ejecutando una lista. Una venganza meticulosa que no dejaba espacio para el caos. Ese mismo miércoles, 2 de mis amigas de toda la vida dejaron de contestarme los mensajes. Lo noté porque una de ellas solía mandarme memes cada noche, sin falta. Ya no llegaban. Las llamadas iban directamente al buzón. Una de ellas, Claudia, había sido testigo en nuestra boda. La otra, Teresa, me había acompañado cuando perdí a mi madre. Ambas conocían a Tomás desde hacía años. Habíamos compartido cenas, viajes, celebraciones. No hubo advertencia, ni mensaje con reproche. Solo un corte limpio. Estaba claro que él les había contado su versión, o peor, que no había hecho falta contarla porque bastaba con mostrarla. Supuse que si tenía fotos, mensajes o detalles, los habría compartido sin necesidad de ensuciarse las manos. Solo lo justo para que ellas entendieran en qué lugar de la historia debían quedarse. Volví al instituto la semana siguiente. Me recibieron con una cortesía incómoda. Nadie me dijo nada, pero las miradas eran distintas. Las charlas en la sala de profesores se acallaban cuando entraba. El jefe de estudios me convocó a su despacho y me habló de un supuesto rumor, de una denuncia anónima sobre comportamiento impropio fuera del ámbito laboral, de cómo todo eso afectaba la imagen del centro. No dijo infidelidad, pero todos sabíamos de qué hablaba. Me ofreció una baja voluntaria para evitar más incomodidades. Me fui al mediodía, con mis cosas en una bolsa de tela. No lloré. No me dolió perder el trabajo. Me dolió no tener a quien llamar cuando salí por la puerta. La venganza de Tomás no fue ruidosa ni pública. No salió en redes, no me insultó ni expuso nada en grupos de WhatsApp. No necesitó hacerme quedar como la mala. Solo se limitó a mostrar lo que hice y dejar que los demás sacaran sus propias conclusiones. Cada paso que daba era quirúrgico, medido, preciso. Me dejó sola sin levantar la voz. Me quitó la red social sin borrar mi cuenta. Me dejó el piso unos días, pero pronto llegó la notificación para la mediación legal por el uso de la vivienda. No buscaba humillarme, solo dejar claro que ya no me debía nada. Y en el proceso, yo empecé a darme cuenta de cuántas cosas había construido con el que ya no tenían sentido sin él. Intenté contactar con Íñigo una noche, más por rabia que por deseo. Le escribí un mensaje simple, directo, casi automático. Tardó más de un día en responder. Cuando lo hizo, su mensaje era claro: no me metas en esto. No hubo insultos ni explicaciones. Solo una línea que dejaba claro que él había sido solo una escapatoria, no una opción real. Nunca hubo proyecto, nunca hubo promesa. Solo una ventana abierta por unas horas que ahora estaba cerrada con llave. No volví a escribirle. No volví a pensar en él como algo más que una excusa. Las semanas pasaban y todo se vaciaba. El trabajo, las amistades, el dinero. Todo lo que había sostenido mi vida durante años se estaba desmontando sin escándalos, sin policías, sin gritos. Y lo peor era que entendía cada paso que Tomás daba. Yo no era víctima. No podía quejarme. No podía pedir empatía. Había cruzado una línea y ahora estaba pagando el precio,
pero no con sangre ni con escándalo, sino con pérdida. Una pérdida seca, real, sin dramatismo. El tipo de pérdida que no se cura con disculpas. Una tarde, fui a recoger unas cosas al trastero. Me crucé con la vecina del cuarto, la misma que me prestaba el taladro cada vez que lo necesitaba. Me saludó con una sonrisa que no me tocó. No hizo comentarios, pero me miró distinto. No preguntó por Tomás. Solo preguntó si me quedaba mucho para mudarme. Le dije que una semana. Me deseó suerte, con esa frase que no significa nada. Subí al piso y entendí que era la última vez que entraba sin ser una visita. Todo lo que había pasado no me parecía exagerado. Lo que Tomás hizo fue devastador, pero nunca fue injusto. Me dolía reconocerlo, pero era así. Él no destruyó nada. Solo dejó de sostenerlo. No me arruinó la vida. Me dejó sola con las consecuencias. Y eso, aunque suene frío, es lo más cercano a una venganza perfecta. El día que firmamos la separación oficial fue un martes, a las 11 de la mañana, en una notaría del centro, con el mismo tono que se tiene al ir al banco o al médico. Llegamos separados. Él con su carpeta de documentos bien ordenados, yo con la expresión tensa que llevaba clavada desde hacía semanas. No hubo comentarios sobre la ropa del otro, ni sobre cómo estábamos, ni siquiera sobre si queríamos hablar después. Solo nos sentamos frente al notario, escuchamos lo que ya sabíamos, firmamos donde tocaba y salimos sin apretón de manos ni gestos vacíos. Él se fue por una calle, yo por otra. Y eso podría haber sido el final, pero no lo fue. Porque esa misma noche me escribió. Me pidió que nos viéramos en un bar discreto, lejos de nuestro barrio, sin testigos conocidos. Dijo que necesitaba cerrar una última cosa. Acepté sin hacer preguntas, más por necesidad que por esperanza. Llegué antes. El bar era pequeño, con luz baja, con un par de mesas ocupadas por gente sola que miraba sus móviles. Pedí una caña para no estar de pie esperando. Él entró 10 minutos después, con su chaqueta de siempre, la que había usado durante años cada otoño. Se sentó frente a mí y pidió un café. No sonrió. No dijo gracias al camarero. Me miró sin prisa, como si aún estuviera decidiendo si valía la pena decir lo que había venido a decir. Me preparé para cualquier cosa. Para un reproche tardío, para una última acusación, para una descarga de rabia que nunca llegó. No te he llamado para hablar de lo que ya sabemos, dijo después de un sorbo. Yo asentí. No tenía nada nuevo que añadir. Quiero hablar de lo que viene ahora. ¿De qué vamos a hacer con todo esto? No quiero que se convierta en una guerra fría. No quiero vivir el resto de mi vida evitando tu nombre o sintiendo asco cada vez que alguien me mencione algo relacionado contigo. Quiero que al menos podamos hablar con claridad, una vez más, sin protegernos ni disparar. Solo hablar como dos personas que se conocen bien. Me apoyé en la mesa. No sabía por dónde empezar. Yo no me levanté un día pensando que quería destruir esto, Tomás. No tenía un plan, no estaba buscando a nadie. No estaba huyendo de ti, estaba huyendo de mí. Me vi un día en el espejo y no me gustó lo que vi. Me sentía apagada, irrelevante, como si me estuviera convirtiendo en una sombra dentro de mi propia casa. Y no lo supe decir. No tuve el valor de sentarme contigo y decírtelo. Fui cobarde. Y en vez de pedir ayuda, busqué validación fuera. Él escuchó sin interrumpir. No tomaba notas mentales. Solo absorbía. ¿Y qué crees que viene después? No lo sé. Pero no espero que me perdones. No espero que me entiendas. Solo espero que un día esto deje de ser lo único que se interpone entre nosotros. Tomó aire. Miró la mesa.
Cuando volvió a levantar la cabeza, ya no había tensión en su cara, solo cansancio. Yo no te odio, Laura. Intenté hacerlo. Me habría resultado más fácil. Pero no puedo. Estuvimos juntos demasiado tiempo. Compartimos demasiadas cosas. Y aunque ahora no tenga sentido, no puedo borrar lo que fuimos. Pero tampoco puedo olvidarlo. Y por eso sé que no puedo estar cerca de ti por ahora. No puedo verte como si no hubiera pasado nada. No puedo fingir que somos amigos ni que esto se va a transformar en una historia madura de dos adultos civilizados. Porque yo no soy tan maduro como me gustaría. Me duele. Y ese dolor me impide ser generoso. No te pido generosidad. Solo sinceridad. Entonces sé sincera tú también. ¿Te arrepientes? Tardé un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque sabía que esa era la pregunta que podía romper lo poco que quedaba de conexión entre nosotros. Me arrepiento de cómo lo hice. De no haberte hablado antes. De no haber confiado en ti para decir lo que sentía. Me arrepiento de haberlo hecho de la forma más cruel. Pero no me arrepiento de haberme dado cuenta de que no podía seguir igual. Eso significa que volverías a hacerlo si el contexto fuera el mismo. No lo sé. Pero si volviera atrás, te diría todo antes. No cometería el mismo error. Asintió. No estaba satisfecho, pero no buscaba satisfacción. Solo verdades. Terminó su café, dejó unas monedas en la mesa y se levantó. Gracias por venir. No volveré a escribirte. No voy a bloquearte, ni voy a desaparecer. Pero necesito espacio. Si algún día me necesitas por algo serio, estaré. Pero no me llames para hablar del pasado. Ya no me sirve. Me miró una última vez, con esa mezcla de familiaridad y distancia que duele más que un insulto. Y se fue. No lloré. No me levanté enseguida. Me quedé sentada mirando la puerta cerrarse, sabiendo que ese momento era lo más parecido a un cierre que íbamos a tener. A los 3 meses exactos de aquella última conversación con Tomás, recibí un correo de mi antiguo jefe de estudios. Me ofrecía reincorporarme al instituto en septiembre si estaba interesada. No se refería a una disculpa ni a una reconciliación institucional, simplemente era una necesidad práctica. Faltaba personal y yo estaba disponible. Respondí que sí, sin entusiasmo pero con claridad. Volver a trabajar no era una celebración, era una forma de no quedarme en pausa. Había pasado semanas sin una rutina clara, días enteros sin hablar con nadie más allá del panadero o del portero. Lo que más me costaba era esa sensación de haber pasado de ser parte de algo a convertirme en un elemento suelto, sin función específica en ningún entorno. Volver al trabajo era una forma de ocupar espacio, de no disolverme del todo. Me mudé otra vez. El piso de lavapiés era barato, pero también oscuro y ruidoso. Encontré uno más pequeño en Carabanchel, un estudio amueblado que no tenía historia detrás, ni vecinos conocidos, ni recuerdos compartidos. Empecé a ver lo que antes daba por sentado con otros ojos. Ir al mercado los sábados, cocinar para una sola persona, ver una película sin comentarios al lado, limpiar sin encontrar ropa que no era mía, apagar la luz sin esperar que alguien me dijera buenas noches. Todo era nuevo, pero no emocionante. Era simplemente distinto. Me acostumbré sin esfuerzo porque no quedaba otra opción. Me reconstruí sin método, sin meta. Solo paso a paso. En julio, me crucé con Teresa en un parque. Estaba con su hija, que ya tenía casi 4 años. Me saludó con un gesto neutral. Nos acercamos por inercia, sin alegría ni tensión. Hablamos unos minutos. Me preguntó cómo estaba, le dije que bien. Me preguntó si seguía con Tomás.
Le dije que no. Ella no fingió sorpresa. Solo asintió. No preguntó más. Antes de irse me dijo que, aunque todo lo que pasó fue una mierda, esperaba que yo también estuviera rehaciendo mi vida. No era una frase amable ni una crítica, era solo lo que quedaba por decir. Nunca volví a hablar con Íñigo. No me hizo falta. Entendí muy rápido que él no había sido una historia, solo una decisión mal tomada. No lo convertí en enemigo, pero tampoco lo guardé en una parte especial de mi memoria. Fue una interrupción. Un corte. Y como todo lo que es puntual, se volvió irrelevante con el tiempo. La verdadera historia era otra. Era lo que había pasado entre Tomás y yo. Lo que construimos. Lo que destruimos. Lo que no supimos arreglar. A veces pensaba si él estaría saliendo con alguien. No por celos, sino por pura curiosidad. Me lo imaginaba cenando con otra mujer, hablando con la misma calma con la que me hablaba a mí cuando aún creíamos que teníamos todo bajo control. Me lo imaginaba contando lo que le gustaba hacer, hablando de cine, riéndose con esa risa suya que nunca era ruidosa. No sentía tristeza al pensarlo, pero sí una forma nueva de vacío. Uno que no pedía volver, solo entender que parte de mí seguía conectada a algo que ya no existía. No aprendí ninguna lección épica. No salí más fuerte. No me convertí en mejor persona. Solo entendí cosas que antes no quería ver. Que la distancia no se mide en metros. Que puedes dormir al lado de alguien durante años y estar más lejos que cualquiera. Que el amor no es un escudo ni una garantía. Y que cuando se rompe, lo que queda no es necesariamente odio. A veces lo que queda es respeto herido, decepción tranquila, y una memoria que duele sin quemar. Tuve que aprender a no buscar aprobación. A dejar de justificarme. A no esperar que alguien me dijera que todo estaría bien. Porque eso tampoco era verdad. No todo estuvo bien. Yo me equivoqué. Lo hice mal. Y hubo consecuencias. Y aunque me duela reconocerlo, muchas de esas consecuencias eran merecidas. Me costó aceptar que uno puede hacer daño incluso sin querer destruir. Que a veces no se necesita un plan para causar un desastre. Nunca volví a ver a Tomás. No apareció en redes, no coincidimos en ningún sitio, no hubo noticias indirectas. Me dijo que se iba a alejar y lo cumplió. Lo borró todo con la misma firmeza con la que una vez me sostuvo en los peores momentos. Y aunque ya no me dolía, a veces me sorprendía la velocidad con la que alguien puede dejar de ser parte de tu vida. Pero también entendí que él no lo hizo para herirme más. Lo hizo para salvarse. Porque quedarse habría significado seguir sangrando. Y él eligió curarse. Hoy, un año después de que todo se rompiera, me levanto temprano, desayuno sola, doy clase con la misma energía de siempre y vuelvo a un piso donde no me espera nadie. Y eso, aunque suene triste, ya no me pesa. No necesito compensar lo que perdí con nuevas promesas. Solo me basta con no seguir perdiéndome a mí misma. Y eso es todo. No hay un final feliz, ni una redención. Solo una historia que empezó bien, se torció y se terminó. Y ahora empieza otra. No mejor. Solo diferente.